Y nuestro tema el día de hoy es cómo nos vestimos de Jesucristo. Pero antes de que comencemos con el tema, leamos primero el versículo 13 donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y quisiera comenzar aquí. Y ustedes saben, desde el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, él pasa de las doctrinas de la fe a aplicaciones prácticas, a la vida del creyente, a la vida que el creyente debe vivir. Y vemos, por ejemplo, el ruego del apóstol a nosotros, al comienzo del capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ustedes recordarán, porque semana a semana lo hemos considerado, las dos formas de adoración que el apóstol se refiere. La adoración que hacemos, por ejemplo, en este servicio, en la cual nos dirigimos directamente a Dios. Cantamos su alabanza y tomamos su palabra para nuestros corazones. Y la otra forma de adoración es el sacrificio del cuerpo, la dedicación de la vida entera, día tras día, a Cristo. Y ambas formas de adoración están incluidas aquí en este versículo. Ahora, si vamos al capítulo 13 y versículo 13, estamos en el medio de una cadena de analogías, porque el apóstol Pablo dice en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y esta ilustración de dormir, despertar, la va a usar con frecuencia el apóstol. Y luego en el versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Vemos entonces las obras de la oscuridad y las obras de la luz. Y esta analogía de luz y tinieblas reemplaza la analogía previa de dormir y despertar, aunque van una al lado de la otra. Vemos también la palabra andar como un caminar. Se usa como una ilustración de la vida cristiana. La exhortación del apóstol donde dice: desechemos pues, esto es versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Y luego en el versículo 14 vemos: sino vestíos del Señor Jesucristo. Así que constantemente el apóstol está usando este lenguaje figurativo. Versículo 13: andemos como de día, honestamente. Y no puedo resistir la tentación de tratar y dedicarme a esta palabra, andar, andemos, caminar. Y el apóstol Pablo la usa como una ilustración de la vida cristiana. Y también más de una vez en otras de las cartas que él escribió, el apóstol Pablo utiliza la palabra carrera, un caminar y también una carrera para ilustrar la vida cristiana. Cuando el apóstol utiliza esta palabra, andar, que está relacionada con la palabra caminar, nos vamos a pausar un tiempo y a considerarla porque es importante. La vida cristiana se parece a una caminata. Es un reto, es difícil, es una actividad continua. Esta palabra caminar, que viene de andar, el versículo 13, sugiere algo continuo, algo que requiere consistencia, algo metódico. En aquel tiempo la gente debía caminar grandes distancias y todo el mundo sabía en qué consistía el caminar. Ahora, caminar, andar, es algo que se adquiere a través de práctica. Cuando andas, cuando estás caminando, debes atenerte al camino. No puedes salirte del camino como un niño que camina sobre la tierra o sobre la vegetación y se cansa rápidamente. Pero los adultos
caminan. Y la vida cristiana es un andar, un caminar. Y la mayor parte de los cristianos, cuando caen en un problema espiritual, cuando pierden su certeza y son tentados, es porque no han entendido la genialidad del caminar. Caminar. Ejecuta tus devociones personales cada día, si es posible a la misma hora. A menos que haya una emergencia, no vas a desviarte del camino. Es como un caminar. En la vida cristiana hay esta idea de ser regular, de tomar hábitos, de tomar costumbres. Y así mantendrás la comunión con el Señor y con la palabra de Dios. Y vas a ser profundizado en tu entendimiento de la palabra de Dios. Esta ilustración del caminar es una ilustración muy rica en contenido. Eso se refleja en nuestra vida. ¿Tenemos una vida que refleja un caminar? ¿O acaso no tenemos tiempo para ser ordenados? Esto es un consejo de la Biblia. Andemos. Andemos. Y una caminata también ilustra el progreso. A medida que caminas, llegas a un lugar y más tarde llegas a otro lugar y tú ves el progreso. Nosotros pedimos al Señor, rogamos que nos libre del pecado y a medida que avanzamos vemos cómo el Señor responde a nuestras oraciones, nos ayuda en nuestro testimonio. Esta ilustración de andar, de caminar, es muy útil. Y esto está en contraste a correr. El que esté corriendo puede quizá cubrir una distancia mayor, pero en realidad no es sostenible, no lo va a mantener. Cuando estamos andando tenemos un destino. Cuando comienzas una caminata a otro lugar, quizá kilómetros, tienes al principio un destino en tu mente y no vas a desalentarte al comienzo de tu caminata porque sabes cuál es el destino, cuál es el fin de tu caminata y vas a mantener un ritmo. Y en nuestra vida cristiana tenemos un propósito, un fin que es glorioso. Y muchos entre nosotros, neciamente, tontamente, quitamos los ojos del destino, del fin. Y entonces perdemos el ritmo de caminar. Y algunos de nosotros, muchos, neciamente dejamos de reflexionar en el día venidero de la venida de Dios. Y amigos, la gente joven en particular muy raramente piensa en el fin de la jornada y es muy importante tenerlo en nuestras mentes y eso nos ayudará en nuestro andar cristiano. El andar, el caminar es algo activo. Hay muchas cosas que puedes hacer cuando estés caminando que no puedes hacer de ninguna manera cuando estás corriendo. Cuando corres lo haces lo más rápido posible y cuando corres no puedes pensar, reflexionar porque toda tu energía, incluso tu energía mental, está siendo empleada en la carrera. Pero cuando caminas, puedes pensar. Bueno, estos días quizá puedes estar en el teléfono y hacer una gran cantidad de cosas, pero lo haces al caminar, no al correr. Cuando caminas, tú observas. Mucha gente no se da cuenta de esto, pero me he dado cuenta de gente que van a correr y ponen mis sermones con ellos, pero
Yo creo que es difícil y requiere mucha práctica prestar atención a un sermón mientras estás corriendo, porque al correr no tienes tiempo para observar la vegetación y las cosas que te rodean. Y esto es algo que puedes hacer al caminar. Y esta es la vida cristiana, una vida de reflexión, una vida que requiere pensar. A medida que caminas la vida cristiana, que andas ese caminar cristiano, tú oras y reflexionas. Y este andar es un andar considerado, disciplinado. Y al andar nos mantenemos el camino. Tristemente, en la vida cristiana a veces nos distraemos y nos proponemos, el día de hoy voy a saludar a esta persona y a aquella persona y voy a hacer esto y lo otro. Pero muchas veces nos distraemos. Me disculpen por este comentario, pero cuando somos jóvenes nos distraemos día tras día con muchas cosas y por tanto no logras tanto. Y por eso la ilustración del andar es muy útil para ayudarnos a entender cómo relacionarnos con nuestros objetivos. La vida cristiana es una vida que requiere pensar y reflexionar. Veamos aquí, versículo 13, capítulo 13. Andemos como de día, honestamente. Honestamente. Y el original del griego significa con buena forma. Y con mucha frecuencia algunas personas la traducen decentemente. Andemos decentemente. Pero si lo traducimos así, el significado está limitado. Honorablemente también le da un significado limitado. Y esta traducción es correcta, es más amplia, honestamente. Andemos como de día, honestamente. Y yo creo que decentemente, honorablemente, pero la palabra tiene este sentido también de genuinamente. Es una caminata de día. Tú estás siendo visto, tú estás siendo analizado, tú tienes un testimonio, tú representas al Salvador. Entonces que tu testimonio sea genuino, transparente. Entonces andemos como de día, honestamente, en el sentido de ser una persona genuina, porque en la noche sugiere a la gente que no está en un buen camino, a la gente que está oculta, que tienen pecados secretos, que tienen cosas que están pasando en su vida que sabes que no quisieras que fueran públicas, no quisieras que otros creyentes las conocieran. Esa es la ilustración de la noche. Entonces, andemos como de día, genuinamente, honesta y transparentemente, no haciendo ninguna cosa que traiga descrédito al testimonio, ni siquiera tomando parte en el chisme, o perdiendo nuestro control, o teniendo un mal ánimo, porque estamos siendo vistos y estamos representando a Cristo, nos estamos vistiendo de Él. Y por tanto vamos a orar por el autocontrol y para conquistar estas cosas, para ser aquellos que reaccionen bien ante cualquier dificultad y cualquier circunstancia. No debo emplear mucho tiempo en el versículo 13 porque quiero avanzar al versículo 14. No en glotonerías. Y esta es una palabra muy interesante. ¿Y cuál es el significado? Glotonerías y borracheras. Bueno, la palabra significa cualquier cosa ruidosa, que tiene como un efecto hipnótico, que de alguna manera es como borrachera, aunque el alcohol no esté involucrado. Esta palabra del griego es bastante difícil de traducir.
describe algo que está a punto de reventar. Se usa en la literatura griega para describir una ola en el mar que está acumulando masa y está justo antes de reventar, tiene todo ese potencial para explotar. Entonces el apóstol Pablo usa esta palabra de glotonería y borrachera para ilustrar este desorden, esto que está a punto de perder control. No, el apóstol dice aquí, no en glotonerías y borracheras, no en conducta desordenada. ¿Acaso los cristianos están probablemente inclinados a comportarse así? No, de acuerdo a la palabra. Pero la presión social, sobre todo en aquella época, en la sociedad, presionaba a la gente a tomar parte de la cultura del día. ¿Es este el caso? ¿En tu familia? ¿En tu círculo social? En tiempos, en el tiempo antiguo, en el tiempo del apóstol, la gente a veces se dejaba ir, se dejaba llevar en conducta desordenada, en glotonerías. Y eso se está volviendo común el día de hoy. Pero era aún más común en el tiempo del apóstol. Cada familia, en el tiempo de los romanos y los griegos, cada familia se reunía. Las reuniones familiares incluso en una reunión familiar, la gente se emborrachaban y se dejaban llevar y gritaban en total desorden y saltaban y perdían control de sí mismos, incluso en una reunión familiar. Y esto es una forma de borrachera. Y a veces el alcohol estaba involucrado, pero no necesariamente. Estamos hablando aquí de la conducta. Aquí estamos, seres humanos, a quienes nos ha sido dado el poder de la razón y de autocontrol. Y pensamos que la mente es un palacio para la fe y para el pensamiento, pero hay un deseo loco en la naturaleza humana de dejar de lado la mente. Quizá de tiempo en tiempo, apágala, ponla de lado, para no tener inhibiciones y para saltar y disfrutar un estado alterado de conciencia. Es una especie de borrachera sin alcohol, un estado de ebriedad. Recuerdo leyendo la historia de un hombre que murió hace mucho tiempo. Él se volvió subeditor de un periódico llamado The Times y él tuvo una infancia dura y él escribió en su autobiografía cómo su familia se unía con los Cockneys del centro de Londres y se iban a ir a cosechar cebada. Y cada día iban a tomar cerveza y cada día había música y baile y había luces. Y este era un niño joven, un niño pequeño, siendo fascinado no solo por el ruido, pero también con los movimientos y las linternas y la luz. Y toda la gente se dejaba llevar y se olvidaban de sus problemas y sus penas. Esta es una ilustración de un estado alterado de conciencia que apaga la conciencia, que deja que el hombre deje de ser hombre y deja salir en animal. ¿Y estamos acaso considerando que los cristianos, los conversos, quieran hacer estas cosas? Ellos no querían hacer estas cosas, pero podían ser llevados a estas cosas por causa de la familia, por causa de las amistades. Y eso está de regreso el día de hoy. Quizás nunca dejó de ser, pero en nuestra sociedad el día de hoy pasa lo mismo.
un concierto de rock o algo similar. Entra en un estado de conciencia como si estuvieras bajo el efecto del alcohol. Déjate llevar, que no haya freno ni límite, sin inhibiciones. E incluso los cristianos están tomando parte en esto. Y algo que es difícil de creer es que hay conciertos de rock asociados con grupos evangélicos. Hay una conferencia llamada la Conferencia Pasión en Estados Unidos, donde la gente salta y se deja llevar por la música. Eso no es escritural, no es bíblico. La Biblia dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Y la palabra del griego significa como revueltas, apagar la mente racional y dejarte llevar por los instintos animales. No en lujurias y lascivias. Y lascivia, porque la palabra del griego dice adulterios, y la traducción es correcta. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y esto es notable, esta frase es notable. Y tu mente va directamente a donde la ilustración es usada anteriormente por el apóstol Pablo. Sino quitaos, desvestíos del hombre viejo. Pero no, el significado no es exactamente el mismo en capítulo 4 de Efesios o en la carta a los Colosenses capítulo 3. Desvestíos y vestíos. Quitaos esta vestidura y vestíos de esta conducta. Pero aquí el apóstol Pablo no dice exactamente eso. En el versículo anterior lo dice en cuanto a la noche y el día. Pero en este versículo el significado es ligeramente distinto. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Él utiliza todos los títulos del Señor. Señor, Él es Señor Jesucristo. Él es Señor, Él es Cristo, Mesías, y su nombre personal. Mesías, ungido, vestidos del Señor Jesucristo. Y de cierta manera esto es imposible. Es imposible. Vestidos de Cristo. Y está usando todos los títulos del Señor Jesucristo. Y eso es imposible porque Él es divino. Él es el Señor de la gloria. Él es Dios y también hombre. Yo no puedo vestirme del Señor Jesucristo. No puedo tomar para mí mismo el poder de la deidad y sus perfecciones y su belleza y su poder y tomarlo para mí mismo y vestirme de ello. Entonces debemos pensar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice vosotros vestíos del Señor Jesucristo. Y esto es profundo y es importante. ¿Cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Y es importante que tomemos esto con seriedad y que lo hagamos y que entendamos qué quiere decir. Y si puedo hablar negativamente por un momento, nuestro problema es que nosotros no nos vestimos conscientemente de Jesucristo. Voy a explicar a qué me refiero. Vamos al día de trabajo y estamos operando como en autopiloto, piloto automático, espiritualmente. Hacemos lo que tenemos que hacer en el trabajo y las hacemos a medida que vienen. Lo que debemos hacer como cristianos, sí, haz tu trabajo, pero tenemos que hacer algo adicional al principio de cada día de trabajo. Especialmente debamos dedicarnos completamente y nuestras vidas al Señor y buscar vivir nuestras vidas como representantes de Él y sellar esto en nuestras mentes día tras día. Y si hacemos esto y lo hacemos de corazón, hará gran diferencia en la manera como vivimos espiritualmente nuestro día.
No estamos simplemente tomando las dificultades y los deberes de la vida y trabajando diariamente, sino que nos vemos a nosotros mismos y somos efectivamente sus siervos desde el principio del día. Y a esto se refiere el apóstol Pablo. Esto es lo que quiere decir: vestidos del Señor Jesucristo. Así como tú te vistes diariamente para ir al trabajo, igual vístete del Señor Jesucristo. Recuérdate que tú perteneces a Él, que tú eres suyo. Pero nos olvidamos de esto y lo dejamos pasar y no estamos conscientemente preparados para vivir por Él. Vestidos del Señor Jesucristo. Vamos a considerar cómo nos vestimos del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente, vestidos de su justicia imputada. Recuérdate de la justicia del Señor Jesucristo. Recuérdate día tras día que tú estás firme en la justicia imputada de Jesucristo. Él sufrió y murió para pagar por tu pecado y Él te imputó su justicia. Cuando Dios te ve a ti, Él te ve a ti como vestido de la justicia de Cristo. Este es una aproximación doctrinal a la vida diaria. Como cristianos necesitamos aliento y fortaleza y consuelo. Y a veces le puedes decir a un pastor: deme algún consuelo, por favor. Deme algo que me pueda dar aliento. Y el pastor, si él está trabajando de acuerdo a la Escritura, va a decir: ok, he aquí tu aliento. Y te va a decir un hecho doctrinal, algo que es firme. Oh, no quería algo doctrinal, le dirás tú al pastor. Yo quería una palabra de aliento. Sí, pero la verdad es que la doctrina es el aliento más grande, más firme. Yo usualmente digo esto, pero había un puritano llamado Thomas Watson. Se me olvidó el nombre original del libro, pero el otro título es fuera de mi mente en este momento. Pero recuerdo, estaba hablando con alguien que tenía un libro de Thomas Watson para tener aliento luego de haber perdido a un ser querido. Y la persona dijo: oh, yo creí que el libro que me iban a dar era un libro con consuelos y consejos para lidiar con esta situación de haber perdido un ser querido, con esta situación de duelo. Pero el libro más bien tenía doctrina de lo que Cristo hizo y lo que hizo para mí y de cómo Él obra en mi vida. Y después de haber leído este libro, me di cuenta, me dijo esta persona, que este era el aliento más grande y el aliento más poderoso. El día de hoy y cada día comienza tu vida diaria con este pensamiento: estoy bajo Cristo. Él pagó por mi pecado y su justicia perfecta es imputada a mí. Yo estoy justificado. Ya Dios no me verá más como un pecador, sino que Dios me dará mi recompensa como si yo hubiera merecido la recompensa de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo me dio su justicia imputada. Y entonces cuando las dudas vienen, cuando la desesperanza viene, o tengo desilusión o depresión, entonces pienso en lo que Él hizo por mi alma y de que yo estoy firme en Él ante Dios y no hay nada más precioso que esto. Y me preparo a mí mismo. Esto es lo que debemos hacer. Debemos decir diariamente: me preparo para el día con este pensamiento, me visto de Cristo, su justicia
ha sido imputada a mí y yo me he visto de esa justicia. ¿Y cómo me he visto? Al pensar en ella, al reflexionar en ella. Y entonces es más difícil para mí el pecar. Si Él vino a este mundo para vivir por mí y para sufrir, para vivir una vida de perfección y para pagar por mi pecado, para darme esa justicia que es imputada a mí, ¿cómo he yo de pecar contra Él? ¿Cómo voy a desilusionarlo? ¿Cómo voy a abusar de su justicia imputada y caer fácilmente en el pecado? No, voy a dar una mejor batalla. ¿Cómo nos vestimos de Él? Nos vestimos de Él al principio del día como si nos estuviéramos poniendo un abrigo o una chaqueta. Tomamos sobre nosotros sus mandamientos, sus estándares, sus gustos, su misión. Tomamos sobre nosotros y nos vestimos de su misión. La misión de Cristo será mi misión. Amor para almas. Te puedes decir a ti mismo, yo vivo para las almas de mis niños, yo vivo para las almas de mis colegas, yo vivo para las almas de aquellos alrededor mío y tomo y me visto de la misión de Cristo, como si fuera una pieza de ropa. ¿Cómo me visto de Cristo? Me visto de Cristo en mis planes. ¿Cómo planifico yo? Planifico mis viajes y hago cualquier plan para viajar y hacer turismo y disfrutar para mí mismo. No, sino más bien me visto de Él al planificar mis viajes o planificar lo que voy a hacer, todo lo que voy a hacer en vista de Él. Ya no puedo hacer esos planes antes que son solo para mí. No, me visto de Cristo, su misión, su propósito. ¿Hay algo en esta actividad para Él? ¿Es la razón por la cual estoy eligiendo hacer esto? ¿Algo que va a traer honor a Cristo? Cristo no te va a negar entretenimiento y gozo, pero lo debo poner a Él primero y tomar su cercanía para mí. Mi vida debe ser para Él. Yo soy su representante. Voy a buscar su guía y voy a procurar hacer todo lo que hago para Él. Y voy a poner sus gustos primero. Voy a pensar en Él en oración. Y cuando esté yo bajo tentación, me voy a vestir de Él como mi protector. ¿Sufres tú de pensamientos depresivos, de pensamientos que te atacan a ti mismo? ¿Acaso el enemigo de tu alma te ataca y te hace sentir que eres una tragedia de persona? ¿Te hace sentir que eres condenado? ¿Te hace sentir acaso, Satanás, que tú no eres un creyente? Entonces vístete de Cristo, vístete de Él como una armadura, como tu protector, y vístete de Él y confía en Él y en su poder. Isaac Watts, el que escribió el himno, dice, aunque Satanás intente atacarme, cuando me visto de ti, Él ocultará su rostro porque Él conoce el terror de tu aparición. Amigos, vestidos de Cristo para protegeros de los ataques de Satanás y de grande tentación. Él, Jesucristo, es tu amo. Él es tu vida, Él es tu médico. Él va a lidiar con tu carácter, con tus deseos en la vida, con tus malos deseos. Él te va a ayudar con tu orgullo. Él va a ayudarte a lidiar con todas estas cosas y te va a librar de ellas. Vístete de Él. Que Él sea tu médico, tu poder, tu inspiración. Y vestirnos de Él es también vestirnos de su inspiración.
consideremos aquí el versículo 11, la segunda parte, para tener un poquito más de información. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y sí, está más cerca en muchos sentidos. A medida que avanzas en la vida cristiana y aprendas más de Él y experimentas su cercanía y el poder de Cristo, su bondad, el fin, la venida de Cristo o tu propia pasaje a la eternidad. El fin, perdón, está más claro ante tus ojos. Lo puedes ver más claramente, lo ves con el ojo de la fe y tiene más valor ante ti y lo deseas más. Es cierto. La segunda parte del versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más claro y se vuelve más grande en tu deseo y ante tus ojos. Y es más urgente ante ti, es mucho más cerca que cuando creíste por primera vez. Y el cumplimiento de la profecía es más obvio para ti. A medida que va tu vida, tú ves que lo que está pasando en el mundo y en la sociedad y alrededor tuyo, cuán cerca sigue las profecías y lo que la palabra dice, y más te convences de las verdades de Dios, más que cuando creíste por primera vez. Y la verdad de Cristo y de la Biblia y de Dios se hace más y más clara y tienes un convencimiento pleno que no hay ninguna otra esperanza para el individuo o para el mundo sino Jesucristo. Ahora es nuestra salvación más cercana que cuando creímos. Y entonces, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos. Al principio de cada día, si lo puedes hacer conscientemente, dedícate a Él, dedícate a ti mismo a Él como su representante. Vas a hacer conocer sus alabanzas. Vas a vestirte de Él en tu corazón y en tus vestiduras para manifestar la vida que Él te ha dado a ti. Y esto es muy distinto que simplemente vestirnos de su obra de justicia, como en Efesios o en Colosenses. No, es vestirnos de Él mismo. Tú lo hallaste cuando fuiste salvo. Ahora vístete de Él diariamente para que Él gobierne tu vida y te use en su misión. Y tengo algo de tiempo aquí para esta última parte del versículo 14. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto es brillante. Y algunas de las traducciones modernas traducen el griego, y es una traducción válida. Y no penséis, no consideréis las cosas de la carne, los deseos de la carne. Y el significado es relativamente cercano, pero no hagáis provisión, no proveáis para los deseos de la carne, es más cercano, significa no planifiquéis, no hagáis planes para satisfacer la carne. No proveáis, no os preparéis para ello. No sé si esto les sorprenderá, pero ¿cuál es el tamaño de tu televisor? Ya se me olvidó cuáles son el ancho de los televisores. ¿50 pulgadas? ¿60 pulgadas? ¿Más pequeño, más grande? Este versículo me dice a mí, manténlo pequeño. Manténlo pequeño. ¿Qué? ¿Qué tamaño? No te voy a decir qué tamaño. La gente me dirá, eso es legalismo.
Simplemente manténlo pequeño. No hagáis provisión para la carne. Y esto lo puedes aplicar en cientos de formas o áreas en tu vida. No adquieras cosas, no hagas cosas, no seas hallado en un lugar que sea una tentación para tu propia naturaleza caída. Más bien, vístete del Señor Jesucristo y no hagas provisión para los deseos de la carne. Y esto es un buen lema para nuestro nuevo año. Que el Señor nos conceda representarle y vivir para Él.